Pues yo creo que son tiempos de celebrar y desear lo mejor para el próximo gobierno, para este gobierno que ya tiene 3 días de ejercicio, lo mejor, que sea un borrón y cuenta nueva y que empecemos de nuevo con un renacer donde no exista la corrupción como principal punto a corregir y que sea un México de inversión, de progreso, de confianza, de certidumbre, de certeza, de seguridad, sí, de invertir en México, de sentirse orgulloso de lo que somos, que somos unos grandes guerreros. Entonces le deseo al próximo gobierno lo mejor que venga, que sea de ellos lo mejor, que den de ellos lo mejor, porque México lo requiere, lo necesita. Les también lo mejor. Lo merece. Y lo merece, claro. México. Brindemos porque este nuevo gobierno tenga el más grande de los éxitos, si es que cumple con lo que, y no tiene problemas para cumplir. Si cumple con lo que prometió, este país se va a volver una potencia mundial. Este país, en vez de la degradación que descendió en los lugares de los países más corruptos, que descendió en los países con menos bienestar, etcétera. En todos los ámbitos hemos descendido, hasta en el deporte. Es una degradación, una decadencia muy extensa y muy profunda. Difícilmente creo que pudiéramos haber tocado un fondo más profundo. Entonces hay que brindar y hay que levantar el corazón para que al nuevo gobierno le vaya bien y con él a México principalmente. Por un renacer y la participación de todos, por un México mejor. Por un México mejor. Salud. Salud por el próximo gobierno. México mejor. Pues 3 de diciembre por fin Andrés Manuel López Obrador, después de años de tener esa fuerza en la persistencia hasta que lo logró, Andrés Manuel López Obrador es presidente de México. Y ahí en San Lázaro, pues ahí estuvo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que le tocó darle esa banda presidencial recibida de Peña previamente, del presidente saliente Enrique Peña Nieto, y después ser presidente de México. Desde que llega Peña, la gente recibiéndolo como con los gritos de fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, y después cuando llega todavía no presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente entregada gritándole desde su camino a San Lázaro, eso previo, la demostración del amor de la gente, es algo histórico. En muchos años no se había vivido. Con Fox a lo mejor se vivió una euforia, pero no a tal magnitud. Se espera mucho de Andrés Manuel. Él mismo lo dice, que se acerca a un ciclista y le dice que no puede fallar. Tú no nos puedes fallar. Y eso mismo lo cita posteriormente ahí en el Congreso. Entonces, esa salida de Peña con sus camionetas y sus guardias desde las lomas y con un complejo de seguridad,
contra un complejo mínimo de seguridad, sale Andrés Manuel todavía a saludar y saluda y ve un montón de gente, ve la euforia de la gente y adiós, adiós, nos vemos. No puedo, no, yo creo que no se imaginaba cuánta gente había. Sí. Entonces, vemos por un lado eso, por otro lado los mínimos indispensables para poder llegar a San Lázaro y el cariño de la gente desbordado en el camino, llegar a San Lázaro con mucha emotividad y después pues hacer un discurso que pues ya señalaremos próximamente. Entonces, Heracles, ¿cómo viste este suceso? Esto, bueno, así como dices, es inédito, también es maravilloso. Es la primera vez en muchos años que no hay un escándalo en San Lázaro en la transmisión de poderes. Es la primera vez, quizá en la historia, quizá salvo el general Lázaro Cárdenas, que en su momento también fue muy querido, salvo el general Lázaro Cárdenas, nunca había habido un presidente tan querido. Y bueno, hay que decirlo, también tan odiado, ¿no? En las redes sociales es posible ver textos o actitudes o caricaturas o expresiones de una negatividad, por decirlo así, enfermiza contra López Obrador. Ya una cosa enfermiza. Pero bueno, lo importante es que para este momento, cuando aún no tomaba posesión, y desde el julio para acá, ha subido, Andrés, ha subido en aceptación entre el pueblo. De tal manera que, bueno, pues se entiende que la derecha, el PAN, el PRI mejor está guardando un muy, muy prudente silencio. Pero el PAN parece haber perdido límites, parece no estar midiendo las circunstancias y ha llegado incluso a caer en el ridículo. Mientras tanto, Andrés Manuel, cada vez que abre la boca, me da la impresión que más voluntades gana. Esperemos nada más que cumpla. Si cumple, va a ser, como él dijo, yo creo que va a ser el mejor presidente de la historia. O al menos a la altura del más grande de todos, Benito Juárez, ¿no? Eso pienso. Bueno, y también ya con la banda presidencial y en su discurso después de la toma de protesta que él juro y hacer cumplir, y que fue muy diferente porque luego les hacen hacer protesta y nada más decir yo protesto. Ahora lo hicieron leer esto, más bien lo leyó, sí. Se comprometió en el Congreso de la Unión, en la Casa del Pueblo, y hizo primero un reconocimiento al presidente saliente Peña, sale como reconocido por Andrés Manuel como el demócrata, como el que no se metió en la elección, y después ya no lo volvió a nombrar por su nombre, aunque salió aludido por administraciones, por resultados en administraciones, pero ya no fue nombrado nuevamente, solamente fue nombrado el presidente Peña para reconocerlo al principio de su intervención. Entonces, algo que señalar, entonces eso de alguna manera levantó aplausos, se escucharon aplausos, no sé de qué fracción, pero se escucharon aplausos. Yo creo que los pudiera haber arrancado cualquier fracción, esa postura, y aunque pues vimos que cuando llegaba el presidente Peña, pues algunas acciones a nivel de cancha que fueron interesantes, muchos diputados le dieron la espalda cuando pasaba, muchos diputados con pancartas, Peña, Bombón, te espera la prisión. Sí, qué barbaridad.
quién sabe qué dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, como el comité que lo fue a recibir, de hecho. Entonces, no sabemos qué pudo haber pasado a nivel de cancha, pero después, pues al transcurso del discurso del presidente, pues sí se veía un poco, pues, incómodo, natural, en la cara del presidente Peña, haciendo un discurso posterior a eso de un análisis histórico, primero sobre la cuarta transformación en el panorama nacional, y un análisis histórico económico pues del siglo pasado hacia la fecha. Entonces, un análisis histórico que lo ocupaban los grandes como Maquiavelo, como lo ocupaban los grandes como Marx en su materialismo histórico dialéctico. Entonces, en su discursiva habla de un planteamiento histórico sobre el crecimiento económico y puntos importantes del por qué se dieron esos fenómenos. Entonces, muy interesante su discurso. También habla de, pues, compromisos. Ya después habla del neoliberalismo y de la corrupción, de la poca eficiencia del neoliberalismo, y habla de la corrupción, y ya después ya aludió al presidente Fox y al presidente Calderón en el tema de la deuda, cómo fue evolucionando el crecimiento de la deuda para hasta llegar a 10.5 billones, el servicio de la deuda 800,000 millones, como 12 zagarpas, ¿no? Algo así, o más, 12 zagarpas. Entonces, imagínate hablar de eso, pero hablar actualmente, ya no habla de Peña. Actualmente se incrementó a 10 billones de pesos. Entonces, es un discurso muy bien planeado, políticamente hablando. Sí. Un reconocimiento a todas las personalidades que vinieron a su toma. Entonces, primero con los Estados Unidos, tanto al secretario de Estado como a la hija del presidente. Sí. Bueno, pues es el país con el que más frontera, y es la frontera más grande del mundo. Y cuando se refiere a Evo, al amigo Evo Morales. Entonces es algo también muy simbólico de la lucha de América Latina, de esa fuerza en la persistencia. Sí. Como fenómeno internacional. Entonces, muy interesante, pues, la manera de ejecutar. Extrañaba esa manera, no en la manera frívola, un compromiso con primero los pobres, un compromiso con la alimentación, un compromiso con los derechos sociales, un reconocimiento a los pueblos originarios. Entonces, un compromiso con los jóvenes, ¿no? Un sector importante que tiene que dinamizar la economía, ¿no? Y con programas ya muy específicos, ya los tiene. Sí. El de aprendices, ¿a quién va a beneficiar? Al pequeño empresario, y a quién, al joven que va a empezar con un empleo y ¿y qué se va a generar? Pues inversión, se va a generar trabajo. Es lo que se busca, producir, ¿no? Entonces, pues muy interesante hablar de barreras de contención. El mejor aliado, Trump, por eso envía a su hija. Sí. Está hablando de barreras de contención, es el que está hablando que la gente se quede a trabajar donde está su lugar de origen, donde está su familia, donde están sus costumbres. Es lo que está buscando el programa de Andrés Manuel. Entonces, muy interesante, histórico. Ridículo, creo yo, Perocles, que pues no se respete la libre determinación de los pueblos,
y con esas mantas en la Cámara de todos los mexicanos, en la Cámara de Diputados, porque pues es una manifestación de un grupúsculo, ¿no? de Maduro. Yo creo que los venezolanos tendrán que resolver lo suyo y no les gustaría que nos metiéramos en sus asuntos, ¿no? Como no nos gustaría, ¿no? Tal vez. Por supuesto. Entonces no creo que deba de ser el respeto a los pueblos, a su forma de organizarse y reconocernos como países libres, ¿no? Y es la máxima juarista, ¿no? Sí. El respeto al derecho humano, es la paz entre los individuos como entre las naciones, y es una máxima de derecho internacional. Entonces ahí sí, pues una llamada de atención a los diputados quienes hayan sido, que hayan puesto esa manta. Me imagino que son los mismos que sacaron que baje la gasolina, en fin. Heracles, ¿cómo viste esto? Te dejo la mosca en la oreja. Fueron tan los mismos, pero lo grave es que fue toda la bancada del PAN, las dos bancadas de senadores y diputados, unos cuantos, porque, bueno, una diferencia de 20 millones de votos no es para menos, ¿no? Antes debían tener menos diputados. En fin, Andrés Manuel es un jugador de ajedrez que está sosteniendo partidas con 20 o con 30 o quién sabe cuántos contrincantes, y a los detractores los tiene en jaque todo el tiempo, a los empresarios, al PRD lo tiene en jaque mate prácticamente, al PRI le dio mate, con todos, con el gobierno de Estados Unidos, está sosteniendo partidas y a todos los tiene en peligro o en situación de jaque, si no es que algunos de jaque mate, ya terminó con ellos. La otra cosa es importantísima, y él lo dijo en el discurso en el Zócalo. Dijo: sin ustedes yo no valgo nada. La derecha me borraría del mapa, dijo. Así dijo. Le dijo a la gente: sin ustedes yo no valgo nada. Y eso es un reconocimiento ahí también. Una verdad de oro. Él dice: el pueblo es el soberano, el pueblo quita y pone. En las calles hemos gritado que el pueblo unido jamás será vencido, y eso es cierto. Cuando el pueblo se decide, no hay poder que lo detenga. Vimos cómo el pueblo vietnamita derrotó militarmente al coloso imperial norteamericano, ¿no? Hemos visto muchas veces cómo cuando un pueblo se decide, no hay poder que lo someta. Y el gobernante que se gana el amor, la voluntad, ya ganar la voluntad es mucho, pero el que llega a ganarse el amor del pueblo, lo tiene todo. Si cumple todo lo que ha prometido, por eso es por lo que lo quiere la gente. Pues yo creo que va a pasar lo que tanto teme el PAN. Andrés Manuel va a subir cada año en aceptación, y cuando haya elecciones, en votación. Y eso de ninguna manera se puede llamar dictadura, porque es la voluntad del pueblo. Yo recuerdo hace muchos años, y me cayó muy mal, Octavio Paz, hablando de que a la democracia había que ponerle límites. Borges también le tenía miedo al pueblo. Dicen que sería lamentable que una nación fuera dirigida por las decisiones de la plebe, de la más baja plebe. Bueno, pero esa plebe a su vez
está dirigida por mentes más brillantes. Y en la cúspide siempre hay las personas prominentes, los espíritus superiores, los intelectuales, los artistas, que son, al final, son la última manifestación de la base, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos temer eso, porque Andrés se está sustentando también en lo que pues, sería la inteligencia de la izquierda de este país. No solo, sí, por la más baja plebe, sí, por la clase media, pero la clase universitaria está con Andrés y gran parte de la intelectualidad, de la verdadera intelectualidad, con sus pequeñas excepciones, ¿no? De tal manera que, bueno, volviendo al discurso de Andrés, hizo una disección terrible del neoliberalismo, prácticamente lo llamó la desgracia de México, con otras palabras. Y bueno, pues lo que esperamos es que en política logre conciliar intereses, en economía que consiga dos cosas: uno, el crecimiento del país, y dos, detener la desigualdad.